Saludos a todos y bienvenidos a un episodio más de We Are Contemplantis. Como hemos estado viendo en los últimos dos videos, estamos revisando el tema de las virtudes y prácticas que son necesarias para la formación de un buen teólogo. Si quieren saber a qué nos referimos por un buen teólogo, les animo a que revisen los videos anteriores, sobre todo el primer video de esta breve serie. Si no me equivoco, es el episodio 11. Lo vamos a poner en el link para que puedan ir ahí. Y estamos prestando atención en primer lugar al tema de las virtudes. Estamos revisando varias de estas. La última ocasión revisamos la virtud del amor. La teología debe ser eh, hecha con amor. Y el día de hoy vamos a revisar dos virtudes más. He decidido unir estas dos porque siento que están bastante relacionadas y es el tema de la humildad. La humildad y la abnegación. La teología debe ser hecha eh, con la virtud de la humildad y la abnegación. Pero sería bueno que para comenzar eh, leamos Filipenses capítulo 2, que es uno de los textos más claros respecto a la humildad. Y es pertinente porque este texto está exhortando a la iglesia de Filipos a que en sus relaciones unos con otros practiquen la humildad. Y debido a que la teología es una cosa de la iglesia, entonces es bastante pertinente este capítulo. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo la misma cosa. Aquí viene el texto. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo está exhortando a esta iglesia que todo lo que hagan dentro de la iglesia, en sus relaciones, debe ser hecho con esa actitud de humildad, no estimándose como superiores, sino considerando a los demás superiores a uno mismo. Eh, y la teología debe ser hecha con esta misma actitud de humildad. Recuerden que una virtud implica dos cosas. Por un lado, la capacidad, un hábito que hemos recibido por el Espíritu Santo, en donde antes eh, nos sentíamos eh, independientes, superiores, eh, autosuficientes, pero cuando llegó el Evangelio, por la gracia del Espíritu Santo, nosotros vimos que no somos autosuficientes, que dependemos de Dios para todas las cosas, tanto para la salvación como para cada aspecto de nuestras vidas. Y entonces, ese hábito fue dado por el Espíritu, en donde ahora nos sabemos que Dios es superior y nosotros inferiores. Y ahora eso nos capacita para caminar en una actitud humilde. No obstante, la razón por la cual Pablo tiene que escribir esto es justamente porque no hemos llegado a la meta. Aunque el hábito se ha infundido en nosotros por el Espíritu Santo, todavía
nuestra santificación no está completada, por lo tanto, tenemos que caminar en esta actitud de humildad hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Que en esta tierra, aunque será imperfecta, podremos lograr cierta santidad, no obstante, se completará en la gloria. Un buen teólogo, aplicando ya esto a la teología, es uno, por lo tanto, que camina en humildad. Dice un autor que el principio de la disciplina es la humildad y sin duda esto aplica a la teología. Sin humildad nunca habrá buena teología y nunca se formará un verdadero teólogo. Eh, dice un autor que la humildad es una virtud a través de la cual la persona tiene un conocimiento verdadero de sí mismo y no se tiene en una mayor estima. Esto es muy apropiado para comenzar nuestra breve meditación o continuar nuestra breve meditación, debería decir. A veces podemos pensar que humildad es, bueno, pensar que nosotros somos un poco menos que los demás. Es la falsa idea, es creerme la idea de que soy un poco menor, pero eso no es humildad. La humildad verdadera es aquella que tiene, reconoce las cosas en su justa medida. Entonces, debemos ser humildes eh, en la formulación de la teología por dos razones. En primer lugar, porque nuestro estudio, que es Dios y todas las cosas relacionadas con Él, escapa nuestra capacidad de comprender. En la teología somos llamados a buscar conocer a Dios, buscar comprender mejor quién es Él y sus obras, pero sabemos que Él está por encima de nuestra comprensión. Eh, el salmista dice, imaginen esto, el salmista dice, ¿cuán innumerables son tus obras? Cuando veo todas sus obras, todas tus obras, ni siquiera puedo enumerarlas. Pensemos en esto, la obra de creación, tan solo contemplar todo lo que los científicos han descubierto, todo lo que el estudio del universo, eh, la biología, todo lo que se ha descubierto, el estudio de la economía, y uno dice, esto es demasiado, nunca podré comprenderlo. Bueno, el salmista dice, cuán grandes son tus obras, no puedo enumerarlas. Ahora, ¿cuánto más aquel ser al cual en la teología estamos intentando conocer? Él sobrepasa nuestro conocimiento. Por lo tanto, la humildad procede de ese reconocimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros, criaturas débiles, frágiles, eh, incapaces de conocerlo a Él. Por eso dice el apóstol Pablo que Él habita en luz inaccesible. Nadie podrá conocerlo. Nadie podrá comprenderlo en su plenitud. Esto no nos desanima, porque aunque Dios es incognoscible, Él se ha revelado de una forma con un lenguaje para la criatura, para que le pueda conocer, pero al mismo tiempo entendemos que por más que podamos comprender incluso todos los misterios de las escrituras, nunca podremos conocer en plenitud a quién es Dios. Y esto debe producir humildad en nuestros corazones. Por eso vean la correcta definición de la humildad. Es la virtud a través de la cual la persona tiene conocimiento verdadero de sí mismo y no se tiene mayor estima. ¿Y cómo podemos conocernos a nosotros mejor? Decía Calvino, esto es mientras mejor conozco a Dios, mejor me conozco a mí, y mientras mejor me conozco a mí, mejor conozco quién es Dios. Entonces, esto produce humildad. Nos acercamos a las escrituras en una actitud de reverencia, en una actitud de oración, sabiendo que
si Él no nos ayuda, nosotros no podremos comprenderlo mejor, conocerlo mejor. Nos acercamos a las Escrituras con una actitud de dependencia, como el hombre que está esperando recibir algo en la calle y extiende la mano. Así nos acercamos. Entonces, la humildad no es la falsa idea de sentirnos menos, aunque en realidad sé que soy más. No, es simplemente tenernos en la justa medida de la comprensión. Claro, Dios me creó a su imagen, a su semejanza y me ha dado la capacidad de comprender y conocerlo. Y en esa medida, al mismo tiempo, comparo quién es Dios y entonces se produce humildad, se produce esa actitud reverente por la cual me puedo acercar a Dios. Eh, por otro lado, no solo esto produce una actitud de humildad para con Dios, sino produce una actitud de humildad eh, para con mi prójimo en dos maneras. Por un lado, tanto para aquellos de quienes aprendo, como por otro lado, aquellos a quienes enseño. Eh, Déjeme explicar esto. Debido a que Dios se ha revelado en su palabra, Él ha dejado pastores y maestros para que puedan enseñar a otros. Él no solo dejó la palabra, sino que dejó su iglesia, esa iglesia que ha permanecido por años y años y años. A través de todo este tiempo, Él ha dado pastores y maestros para la edificación de los santos, para que podamos ser librados del error y al mismo tiempo crecer. Bueno, tú y yo somos parte de esa iglesia que ha perdurado por 2000 años. Entender que Dios ha bendecido a la iglesia con grandes mentes, con grandes hombres, y saber que en mí no reside toda la sabiduría, solo en Dios reside toda la sabiduría, pero Él sí ha dado pastores y maestros para que podamos avanzar en el conocimiento. Entonces, esa, ese reconocimiento de quién soy yo, quién es Dios y lo que ha dado Él a la iglesia, produce en mí una actitud de humildad. Por más que seas un hombre muy inteligente, toda la inteligencia no reside en ti. Por lo tanto, esto produce una actitud de escucha. No solo escuchamos la palabra reverentemente, sino que también escuchamos lo que Dios ha enseñado a otros hombres a través de las edades. Eh, Escuchamos las voces del pasado y no solo de nuestra tradición. Yo confieso con gusto que pertenezco a una tradición que se llama tradición reformada. Pero yo también sé que esta tradición no es perfecta, no ha tenido toda la sabiduría y que nuestra misma tradición reconocía esto y por lo tanto tomaba de los padres y tomaba de los medievales e incluso durante sus días escuchaba a otros que no eran reformados para aprender. Esto produce entonces, esto no mengua nuestra identidad, cualquiera que sea tu identidad, reformado o cualquier identidad que tengas, sino que nos arraiga nuestra identidad al mismo tiempo que podemos escuchar las voces del pasado y del presente en donde hay sabiduría, en donde hay entendimiento, porque Dios ha bendecido a su iglesia y la sigue bendiciendo de diferentes maneras. Así que muy bien decía ese autor, el principio de la disciplina comienza con la humildad. Si no hay humildad de ser enseñado por Dios y de ser enseñado por otros, entonces la teología no se puede hacer. ¿Pueden ver? Sin humildad no podremos ser buenos teólogos. Seremos teólogos orgullosos que no reciben de Dios la enseñanza, sino que solamente la tienen aquí, pero no guardada en el corazón.
y no podremos escuchar la voz del pasado y queremos inventar el cristianismo desde cero. Pues suerte con eso. Pero una actitud humilde nos hace reconocer que todo proviene de Dios y que Él ha provisto a través de los años maestros que nos pueden enseñar. Ahora, una cosa más, y aquí en relación a los que enseñamos, eh, debemos hacer teología porque la teología en última instancia no la hacemos para quedárnosla a nosotros mismos, sino para enseñarla al pueblo de Dios. Y cuando la enseñamos, debemos hacerlo con propósitos o con una actitud humilde. En primer lugar, porque podemos aprender de nuestros estudiantes y a veces pueden hacer preguntas que demuestran nuestro error. Entonces, vean otra vez, la humildad procede de entender la justa medida. Yo puedo escuchar a un estudiante e incluso corregirme porque yo entiendo que yo no soy Dios. Eh, el único que sabe todo y no se puede equivocar es el Señor y yo sigo aprendiendo. Así que no solo aprendo de las voces del pasado, del presente, de grandes mentes o teólogos, sino que aprendo también incluso del más pequeño, de aquel que me ha tocado enseñar en la providencia de Dios. Él también me enseña y yo aprendo de él. No es, yo creo, extraño que muchos que escriben algún libro dedican su libro a sus estudiantes y dicen, porque aprendí mucho de ellos. Eso habla de una actitud humilde. Además, la humildad debe dirigir nuestra enseñanza, no solo en una actitud de aprender, sino la motivación por la cual enseñamos. Y aquí es donde este tema se junta con la vanagloria de una forma muy íntima. Eh, a veces podemos hacer las cosas para nuestro nombre, para nuestra satisfacción. Y tengo que decir algo. No estoy, estaba luchando con hacer este video porque yo para nada que puedo decir que he logrado el estándar de la humildad. Me falta mucho. Todavía mi corazón es tan orgulloso en muchas cosas. Pero después me convencí que tenía que hacer el video porque eh, no estoy haciendo este video porque he alcanzado la medida ni en este ni en ningún otro aspecto de las virtudes que voy a exponer, sino como uno que está intentando también avanzar hacia eso. Entonces, ¿por qué estamos enseñando teología o por qué queremos aprenderla? Para nuestra vanagloria, para mostrar que sabemos un término difícil, para mostrar nuestra inteligencia. Deberíamos hacerlo como lo hacía Juan, para que Jesús crezca y nosotros menguemos, para que todos puedan saber que Él es el Dios de gloria y puedan conocer mejor a Dios, tener una mejor comunión con Dios, ser librados del error para la edificación del cuerpo de Cristo y para el avance del reino. Y aquí es donde esto se junta con la abnegación. ¿Qué es la abnegación? Sino buscar el bien de los demás, incluso cuando a nosotros nos puede costar eh, eh, algo. Eh, debemos estar haciendo las cosas e incluso sufrir en el proceso de hacer teología solo con el propósito que los demás puedan avanzar en su conocimiento de Dios, en su entendimiento de quién es Él. Eh, Dice Hermann Witsius, el teólogo debe estar totalmente dedicado al cuidado de las almas, a la defensa, protección y expansión del reino espiritual de Cristo y a embellecer lo que ya posee belleza. No que lo haga por el foro o por el aplauso, sino que lo haga por la gloria de Dios y el bien de los demás. Estas son dos virtudes que deben dirigir al teólogo y si no lo hacen, pueden saber mucho, pero delante de Dios no es un teólogo virtuoso. Eh, y esto se logra por medio de conocer más la Escritura en una actitud de oración, pidiendo que Él nos siga mostrando lo grande que es Él y lo pequeño que somos nosotros, y cómo Él constantemente ha dado bendiciones a su iglesia para edificar a los santos, y que hoy se complace constantemente en usar lo débil para humillar a lo fuerte.
Que esto esté en nuestros corazones, en nuestra hora de hacer teología. Gracia y paz a todos y mientras tanto, que habiten en Cristo más y más.